Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, aquí en Excelsior TV. Yo le comenté a usted ayer que lo esperaba aquí hoy jueves por la noche para cerrar esta semana a tambor batiente. Y sin duda, así va a ser. Hoy vamos a hablar de un tema que circuló en lo que llaman las redes sociales hace unos 2 o 3 días. Un spot ordenado evidentemente por Presidencia de la República y subido a la página de esta dependencia o esta área del Estado mexicano, del Poder Ejecutivo específicamente, y su salida a la radio y a la televisión llevó a que usuarios de este instrumento, de las redes sociales, lanzaran una andanada de críticas a este spot. Se le conoce hoy como el Ya Chole, así fue identificado. Creo que hubo, no sé si un hashtag, como yo no manejo Twitter ni Facebook, no soy muy ducho en ese tipo de instrumentos, pero las notas periodísticas hablaron de esta, si no pifia, al menos de esta reculada que dio Presidencia de la República, al bajar, si no inmediatamente, sino en cuanto empezó esta avalancha de críticas, tanto por el contenido como por la producción misma de este spot, debieron pues, como dije, recular y bajar, como se dice en el lenguaje de las redes sociales, este spot. Básicamente, ¿cuál fue el señalamiento? Bueno, ahí aparecen en la versión televisiva, aparecen dos actores que fungen o impersonan a panaderos y están todos llenos de harina, etcétera, y en una plática entre coloquial y acartonada surge el famoso Ya Chole con tus reformas y viene ahí una explicación, pero el Ya Chole es repetido en el spot. Y eso generó un sinnúmero de señalamientos y burlas y en algunos casos críticas sustentadas a este gobierno en materia de comunicación. ¿Qué puedo yo decirle a usted en relación con este spot y con la campaña misma mediática de esta administración? Mire, primero quiero recordarle a usted una frase que se le atribuye a don Jesús Reyes Heroles, que dice así, no sé si es textual la cita, pero no creo estar muy equivocado en el uso de las palabras. Dicen, o se acepta, que don Jesús dijo en alguna ocasión lo siguiente: si al mediodía el pueblo dice que es de noche, hay que ir encendiendo los faroles. Dando a entender con esta frase que era un absurdo, por no decir alguna otra palabra un poco grosera, pero muy eufónica, que contradecir o contravenir lo que el pueblo, cualquier cosa que ello significare, contravenir su opinión o lo que ella considera que es lo correcto, en este caso, a las 12 del día ya se hizo de noche. Bueno, eso es lo correcto. Lo que le quedaría al político sería, por supuesto, prender las lámparas. ¿Por qué? Porque el pueblo dice que es de noche. Por supuesto que esto hay que tomarlo en sentido figurado, tal y como don Jesús pienso que lo hizo. En relación pues con este spot del Ya Chole, pues es evidente que desde lo más, vamos a decir, la parte central o determinante del Poder Ejecutivo, que es la Casa Presidencial, se utiliza esa expresión Ya Chole con tus reformas o con tus críticas, Ya Chole con tus críticas, pues prácticamente al usar esta expresión coloquial se le está diciendo al otro: ¿cómo eres tarugo, hombre? ¿Qué no entiendes? ¿Por qué eres tan baboso? ¿Qué no entiendes las bondades de las reformas? Ya chole con tus críticas. Coloquialmente, el pueblo mexicano entiende perfectamente la implicación que tiene esta expresión. Y es entre grosera y despectiva. Y recordando la frase de don Jesús Reyes Heroles, lo último que le estaría permitido hacer al gobernante y a su equipo
es ofender al pueblo. Aun cuando no tuviera la razón, aún así no le estaría permitido a los funcionarios y al gobernante mismo burlarse de él, ofenderlo, porque no tiene capacidad para entender esto o aquello, o simplemente porque no está de acuerdo con lo que el gobernante y el gobierno que encabeza dice y hace. Pero esto, si fuere nada más un spot, diría uno, bueno, pues es el prietito en el arroz. Sin embargo, la realidad nos dice otra cosa. Mire, el presidente de la República recientemente ha utilizado de manera pública en sus intervenciones un hecho el cual es real. Efectivamente, lo que él señala se presentó en el país, se registró en el país. A mediados de los años 80 del siglo pasado, este país atravesó por quizá la crisis más profunda estructuralmente hablando que hayamos conocido antes de la mitad del noveno decenio del siglo XX. La inflación, medida como la variación del índice nacional de precios al consumidor, alcanzó 150 y tantos % base anual. En aquellos años no era extraño tener meses con inflaciones, variaciones del índice nacional de precio al consumidor de 8, 9, 10, 12 o 15% en algunos casos. Muy bien. El presidente, un poco para decirnos a los mexicanos ya chole con sus críticas, dice que no recuerdan o que ya se nos olvidó que en los años 85, 86 la inflación anual llegó al 153%. Pues, señor presidente, con todo respeto, no se nos ha olvidado a los que tenemos edad y que en aquellas épocas, en aquellos años, teníamos suficiente edad y también los conocimientos económicos para entender lo que significaba una inflación de esa magnitud. Pero vayamos a los datos duros que echan por tierra la eficacia de un spot como ese o de una frase como esa del presidente de la República. Mire, vamos a suponer que tomamos como punto de referencia 1985, es decir, hace 30 años. Escojo 1985 para la facilidad numérica. Si consideramos que para que una persona entienda estas cuestiones de la inflación, la variación de los precios, ¿qué le gusta a usted? ¿Que debería tener 20 años? Vamos a quedarnos en 20 años. Pero hace 30 años esa persona que tenía 20 años hoy tiene 50. Pero resulta que en este país la mitad de la población, es decir, un poquito más de 60 millones, tiene menos de 27 años. O la otra mitad tiene 27 o más. Quiere decir que porque si de ahí de los 27 me voy a los 45, prácticamente estamos hablando del 80%, quizá 75, 80% de la población, no tuvieron conciencia de inflaciones anuales de esa magnitud. En consecuencia, la eficacia de eso que plantea el presidente, una inflación del 155, 153%, nada le dice hoy al 70% de la población. Pregunto entonces, ¿quién le redacta esas frases al presidente de la República? Estos datos demográficos tan sencillos que le estoy dando ahorita, ¿que no hay alguien en ese equipo en la presidencia de la República que le diga, señor presidente, esto no, porque no es eficaz en el mensaje, porque eso de inflaciones de 150%, las personas mexicanas hoy no lo entienden, porque tenemos 20 o 30 años con inflaciones de un dígito anualmente y tenemos 4 o 5 o 10 años con inflaciones alrededor del 3,5, 4%. En consecuencia, lo que está diciendo el presidente, que pretende ser profundo y de un gran efecto para que esos críticos que estamos chole y friegue, no hombre, pues sí tiene razón el presidente, si en 1985 la inflación fue del 153%, no más que hay otro pequeño problema. El México que está tomando como referencia el presidente, y lo digo esto con todo respeto,
nada tiene que ver con el que estamos enfrentando hoy. En primer lugar, en aquel entonces hablamos de un país con una economía de las más cerradas del mundo, con un gobierno que le había dejado al presidente Miguel de la Madrid en el 82 un déficit del sector de las finanzas públicas de alrededor del 15-16% del PIB, y así sucesivamente. Una deuda externa que pasó cuando Díaz Ordaz, el presidente Díaz Ordaz, le entrega a Echeverría, eran 5,000 millones de dólares, Echeverría se la deja a Miguel de la Madrid alrededor de 20,000, y López Portillo, y López Portillo se la deja a Miguel de la Madrid 4 veces mayor, 82,000 millones de dólares. Ese país ya no existe, no es el de hoy. De tal manera, pues, que si el presidente quiere hablar de inflación, debería plantear las cosas de otra manera. Repito, pues, ¿que no tiene buenos asesores el presidente o se los llevó todos a Aurelio Nuño? ¿Que el nuevo que quedó ahí, no sé, un señor Guzmán, quién sabe cómo se apellida, que no tiene buenos economistas? Si hay tantos en la Secretaría de Hacienda, que doctorado por aquí, doctorado en el Instituto Patrulla, en las Academias Vázquez, alguien que les diga que utilizar ese argumento es absurdo. Nada le dice al 60 o 70% de los mexicanos que sobrevivimos hoy en el país. De tal manera, pues, que aun cuando diga, presidente, ya chole con este Ángel, ya chole, pues aunque digan ya chole, hacen muy malos spots, pésimos, no solo por la producción, sino son pésimos por el texto, por el supuesto mensaje que quiere enviar Presidencia de la República, con esas palabras que pone en boca de dos actores que la hicieron de panaderos y que tuvieron una fama efímera, porque más tardaron en subirlos que, mire, a 2 yemas bajarlo, porque representaba una completa tontería. ¿Qué puedo decir yo, aunque me digan, ya chole, Ángel? Contraten mejores asesores o contraten a una empresa diferente de publicidad, hombre, alguien que sepa más o menos de demografía y, por supuesto, también de economía. Muchas gracias, muy buenas noches, y ya chole, me dirá usted, pero aquí lo espero mañana para cerrar la semana. Muchas gracias y muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.